Hay una pregunta muy importante para todo católico que es necesario tener claro. ¿Cómo reconocer si una Biblia es católica o no es católica? Esta pregunta me la han hecho llegar muchas veces por distintos medios y hoy quiero detenerme a responder esta cuestión presentando 5 cosas fundamentales que nos ayudarán a distinguir una Biblia católica de una que no lo es. Lo primero que tenemos que decir, esta respuesta es compleja porque no es que se va a decir esto y esto, sino que hay que entender muchos puntos primero. El primer punto que hay que entender, tenemos que irnos antes de Cristo. Antes de Cristo existían 2 textos sagrados, 2 versiones de los textos sagrados. Antes de Cristo habían 2 versiones de los textos sagrados. Estrictamente hablando, no había Biblia. Habían 2 versiones de los textos sagrados. Una primera versión, conocida como el texto masorético, eran los textos en lenguas originales de ese entonces, pues, del hebreo y el arameo. A esa versión se le llama el texto masorético. Después, la segunda versión es la versión de los 70. Es decir, aquellos textos masoréticos del hebreo y el arameo se traducen a la lengua de ese entonces, del Imperio griego. Estamos hablando antes de Cristo. Se traducen al griego. A esta versión se le conoció la versión de los 70. Y esta es la versión que las comunidades cristianas en tiempo de Jesús utilizaban. Esta es estrictamente el Antiguo Testamento. La Biblia de los 70 es solo Antiguo Testamento, porque es antes de Cristo. Cuando viene Jesús, estaba entonces el Antiguo Testamento, esta versión de los 70 que incluía pues la traducción al griego de los textos del hebreo y arameo. Con Jesús se escriben otros textos, que son lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Se escriben nuevos libros, todos ellos escritos en griego, el así conocido griego koiné. Sin embargo, ya en ese entonces lo que está no es el imperio griego, sino el imperio romano. Y entonces la lengua que predomina en ese entonces es el latín. El griego poco a poco va quedando atrás. Y es el imperio romano el que va ganando terreno. Y por lo tanto la lengua es el latín. Y por eso de ahí sale la necesidad de traducir todos estos textos, tanto la de la versión de los 70, Antiguo Testamento, como estos nuevos textos que se han escrito del Nuevo Testamento en griego. Existe la necesidad de traducirlos al latín. Y ahí es donde en el año 382 un papa, San Dámaso, le pide a San Jerónimo, estamos en el siglo IV, 382 aproximadamente, le pide que traduzca al latín todos estos textos, es decir, tomando base la Biblia de los 70 que recogía el Antiguo Testamento y estos nuevos textos que serían pues el Nuevo Testamento, todos en griego. Entonces ahí es donde se escribe una nueva versión en latín, la primera versión en latín en realidad de estos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. A esta traducción se le llama la Biblia Vulgata. En latín, vulgo significa pueblo. Entonces la Biblia Vulgata es la primera Biblia en latín, en la lengua pues del pueblo, la lengua de ese entonces, el latín. Es decir, estrictamente hablando, la primera Biblia, la Biblia Vulgata es como la primera Biblia así ya completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Es el conjunto pues de todos los textos sagrados. Y de esta Biblia, ¿por qué les menciono esto? La Biblia Vulgata es muy importante porque es de acá, de donde se toman todas las futuras traducciones. Por eso quise hacer este resumen, esta introducción.
Biblia Vulgata recoge el texto masorético más el texto de los 70 más los nuevos textos escritos después de Cristo, lo que es el Nuevo Testamento. Todo esto se recoge en esta versión, la Biblia Vulgata. Y de esta Biblia Vulgata se toman la mayoría de las nuevas traducciones. Por eso es importante mencionar la Biblia Vulgata. Ahora bien, ahí está el punto. No solo existe este es el idioma latín, siglo IV, pero después el Imperio Romano cayó. Y por lo tanto van surgiendo ya nuevas lenguas, nuevos países, en fin. Después entonces el latín empieza a quedar atrás. Y ahí es donde viene la necesidad de hacer traducciones en lenguas vernáculas. Es decir, la traducción a los distintos idiomas. Español, inglés, francés, portugués, etc. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo reconocer si una Biblia es adecuada al texto original? Es decir, a la Vulgata o en su defecto a la Biblia de los 70 o texto masorético. Y ahí está el punto, porque hay muchas versiones, muchas traducciones a partir de la Biblia Vulgata. El fundamento que debemos tomar y la clave la encontramos en el Código de Derecho Canónico, en el numeral o en el canon, mejor dicho, 825. Tengamos entonces como base Biblia Vulgata, siglo IV, San Jerónimo, Papa Dámaso. Bien, el canon 825 dice lo siguiente: los libros de la Sagrada Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la sede apostólica o por la conferencia episcopal. Asimismo, para que se puedan editar las traducciones a la lengua vernácula, se requieren que hayan sido aprobadas por la misma autoridad. Este canon es básico, el 825. Está diciendo que si alguien quiere traducir de la Biblia Vulgata a un idioma, por ejemplo, español, francés, inglés, estos textos tienen que ser aprobados para que sean realmente católicos. De lo contrario, puede ser una traducción que traicione el texto original. Tienen que ser aprobadas. Ese es el segundo punto, canon 825. El tercer punto entonces es cómo saber si un texto ha sido o no aprobado. Cómo saber si un texto es fiel o no al original. Hay dos cositas que hay que prestar atención para estar seguros de este detalle. Y es que en toda Biblia siempre tenemos que revisar las primeras páginas. Las primeras páginas deben contener dos elementos para saber si una Biblia es católica. El primer elemento es uno que se llama nil osta. Son expresiones en latín, que significa que no hay ningún obstáculo para que se pueda imprimir. Entonces lo primero que debe contener una Biblia católica es el nil osta, que no hay ningún impedimento para su divulgación. Segundo elemento es el imprimatur, o en algunos otros textos se dice imprimi potest, es decir, que no hay ningún impedimento para que se imprima. Ya ha sido revisada la traducción, se puede imprimir y divulgar. No hay obstáculo y se puede imprimir. Esos dos elementos se deben revisar en toda Biblia católica. Y toda Biblia católica debe tenerlos. De no tener estos dos elementos, no es católica. Y esto es lo que vemos, les muestro acá, por ejemplo, esta es la Biblia latinoamericana, que ya me voy a detener un poquito más adelante. La Biblia latinoamericana, por ejemplo, aquí tiene esos elementos. Ahí está el nil osta y aquí abajo aparece el imprimatur, es decir, una autoridad eclesiástica. Se los leo porque en la pantalla difícilmente se nota muy bien. El nil osta lo dio el arzobispo de Quito, Antonio González, estamos hablando de 1989, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, es decir, es una autoridad eclesiástica legítima. Luego el imprimatur lo dio Manuel Sánchez, arzobispo de Concepción, Chile. Toda Biblia católica debe tener esta información. Está en las primera, segunda o tercera página. Hay un sello de ese obispo que autoriza. Si no tiene ese elemento del nil osta o el imprimatur,
hay que desconfiar de esa versión, porque no es una versión autorizada, no es una versión revisada. Entonces, vemos que toda traducción católica es una traducción y revisión hecha con profunda seriedad, que pasa por un proceso de revisión y luego de autorización para que se publique. Todos los que tengan estos dos elementos, todas las Biblias que tengan estos dos elementos son católicas. Las que no tengan estos dos elementos, nihil osta y el imprimatur, no son católicas. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es mencionar algunas principales traducciones aprobadas. Hay muchas traducciones aprobadas. Ya hemos dicho, si una traducción está aprobada, confíe en ella. No hay ningún problema. Ha sido revisada y aprobada. Por lo tanto, puede usarla. Es católica. Hay muchísimas traducciones aprobadas. Les menciono las principales. Por ejemplo, una de las primeras traducciones católicas aprobadas fue una que se llama Nácar Colunga, que se hizo en 1944. Y esta tiene la particularidad que la traducción se hizo desde las lenguas originales, hebreo, arameo, griego y latín. Entonces es una traducción muy fiel a la original y es aprobada por la Iglesia, la Nácar Colunga. Otra traducción muy mencionada y que es muy buena es la Biblia de Jerusalén, que la primera edición se hizo en 1967. Tiene también estas características del nihil osta y el imprimatur. Es una Biblia católica. Y esta Biblia es óptima para el estudio profundo de la Sagrada Escritura. En muchos seminarios utilizamos la Biblia de Jerusalén porque trae referencias en hebreo, en griego o en latín. Y por lo tanto, una persona que tenga al menos nociones de estas lenguas puede entender más o menos, sobre todo las notas al pie de página. Es una Biblia sobre todo para el estudio profundo de ella. Es una Biblia muy recomendada, la Biblia de Jerusalén. La traducción y la revisión hechas con mucha seriedad. Luego hay una traducción que es de hecho la que les mostré. Les diré por qué lo he hecho a propósito. Muestro esta Biblia. Es la Biblia latinoamericana. La primera edición se sacó en 1972. Como el nombre lo dice, es la Biblia latinoamericana, es decir, tipo popular, adaptada a los distintos tipos de lenguaje que se utilizan en Latinoamérica. Latinoamérica, dicho sea de paso, es todos aquellos países en donde se hablan idiomas provenientes del latín, Latinoamérica. Y entonces esta Biblia está hecha o está adaptada a todos esos distintas particularidades de estos países que componen Latinoamérica. Esta Biblia se utiliza en muchos seminarios, se utiliza para grupos de catequesis, los catequistas lo utilizan muchísimo, se utiliza, por ejemplo, en muchas comunidades. Es totalmente católica. Como ya les he mostrado, tiene el nihil osta y el imprimatur, y toda Biblia que tenga estos dos elementos es totalmente católica. Pero lastimosamente es muy criticada esta versión de la Biblia. Y eso en lo personal me da mucha tristeza porque estamos queriéndonos saltar una autoridad eclesiástica. Es decir, esta Biblia ha sido revisada, ha sido aprobada por una autoridad eclesiástica legítima, tal como lo pide el derecho canónico, es decir, es totalmente católica. Me decía una religiosa un comentario muy importante: muchos critican esta Biblia latinoamericana porque se les olvida la gente sencilla. Se les olvida o solo andan en las esferas de las redes sociales o en las esferas de estudio y se les olvida el lenguaje sencillo de las comunidades. Esta Biblia católica es la que acompaña a tantos católicos hoy en día en su camino de fe. Muchos, este es su bastón. Esta versión ha sido la que les ha ayudado en su camino de fe. No podemos condenarla, no podemos olvidarnos de la gente sencilla. Es una Biblia totalmente católica, no podemos desconfiar de su texto. Puede que cambien palabras en cuanto a la traducción, pero su sentido profundo sigue siendo el mismo. Y por lo tanto podemos confiar totalmente en esta versión. No olvidarnos de la gente sencilla.
porque este texto, como ya lo hemos dicho, es adaptada a los pueblos latinoamericanos. Criticarla o desaconsejarla es quererse saltar la autoridad de la Iglesia, es quererse saltar el magisterio de la Iglesia. Si tiene el nihil osta y el imprimatur, es católica, punto. También hay otras versiones que solo las menciono: la Biblia del Peregrino, por ejemplo, la Biblia de Navarra, la Biblia católica para jóvenes. Todas son aprobadas, adaptadas a un ambiente, adaptadas a un contexto específico, pero esto es básico. Si tiene nihil osta y el imprimatur, son totalmente católicas, no podemos desconfiar de ellas. Este es el punto 4. Y el punto número 5 es la principal diferencia entre Biblias católicas y Biblias protestantes. Y ya voy a ir concluyendo porque me estoy alargando demasiado. La Biblia católica tiene 73 libros, la Biblia protestante tiene 66. La Biblia católica tiene 73, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Si usted quiere ver si una Biblia es católica, revise el número de libros, además de estos detalles que ya he mencionado. ¿Por qué una tiene más y una tiene menos? No es que a una le sobren, no es que a la que tiene 73, la católica, le sobren, es que a las demás Biblias protestantes les faltan. De hecho, les quitan 7 libros. Las protestantes solo tienen 66 libros. Es curioso, fíjense este dato, es curioso que los 7 libros que quitan los protestantes, es curioso porque en esos libros hay doctrinas que ellos no quieren aceptar, o no pueden aceptar, o no les conviene, y por eso estos libros han sido sacados. Son 7 libros, son los libros conocidos como apócrifos o deuterocanónicos. En otro video espero explicar este detalle. Ahorita solo menciono estos 7 libros que los protestantes excluyen: Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Estos 7 libros no los tienen las Biblias protestantes. Repito, son libros muy importantes porque ahí hay doctrinas que los protestantes no aceptan. Por ejemplo, el rezar por los difuntos. Por eso ellos van a criticar todas estas prácticas porque no aparecen en su Biblia, porque las han sacado precisamente. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio. ¿Cómo va a existir en la Biblia de ellos si no tienen estos libros? Bien, por último menciono, entonces, ya hemos dicho, Biblia católica, imprimatur, nihil osta, que esté aprobada por una autoridad eclesiástica legítima. Número de libros 73. La principal versión protestante, también existen varias en su ámbito, pero la principal, la de ellos, es la Reina Valera. No es que una reina que existió que se llame Valera, sino que fueron 2 personajes, de hecho ex sacerdotes católicos, que tradujeron esta Biblia excluyendo estos libros antes mencionados. 2 personajes que sus apellidos eran Reina y el otro era Valera. Pusieron pues 66 libros, excluyendo 7 libros, estos que ya he mencionado. Yo creo que con estos datos podemos ya identificar entonces cuál es una Biblia católica. Les resumo nuevamente lo que he dicho, estos 5 puntos. Lo primero es entender que la primera Biblia, digamos así, que se tradujo al latín fue pues la Biblia Vulgata. A partir de esta se hacen todas las demás traducciones. Segundo punto, el Código de Derecho Canónico 825, en donde se dice: toda traducción tiene que ser revisada para que sea aprobada. Tercer punto, entonces, para asegurarnos de que esté revisada y aprobada, toda Biblia al inicio se debe revisar el nihil osta y el imprimatur, es decir, una autoridad eclesiástica que ha revisado los textos y los ha aprobado. Cuarto punto, mencionábamos las principales Biblias católicas aprobadas. Hay muchas. Toda Biblia, si tiene estos 2 elementos que he mencionado en el punto 3, son totalmente católicas y confiables. Y el quinto punto es recordar que la Biblia católica tiene 73 libros y la Biblia protestante 66. No es que a una les sobren, es que a las otras, lastimosamente, les faltan. Por motivos subjetivos, no les conviene. Prestemos siempre atención a una Biblia. No es que entonces muchas veces sea mala por lo que tienen, es que son incompletas y les faltan muchos textos.
Espero que quede claro este tema. Cualquier cosa pueden dejarlo en los comentarios. Yo trato de seguir pendiente de las distintas sugerencias que ustedes me hacen. Si aún no se han suscrito a este canal, háganlo para seguir recibiendo argumentos y respuestas como estas. Que el Señor les bendiga. Soy un sacerdote católico, soy el Padre Sam, sacerdote católico diocesano. Que Dios les bendiga. Pasen un excelente día.